Buenas tardes, mi nombre es Blanca Ballester y en este cuarto Congreso Internacional de Innovación en la Docencia voy a hablar del derecho al anonimato y el derecho al olvido en el entorno educativo. La inclusión digital ha cobrado gran importancia, puesto que realmente todos estamos muy involucrados, todos estamos rodeados de esta inclusión digital, pero también está generando desafíos importantes porque los menores, desde que ingresan en los centros educativos, están en continuo contacto con la tecnología y que se alimenta básicamente de datos de carácter personal. Por eso es tan importante las medidas de seguridad que debemos tener en cuenta para proteger los datos de ese menor y así también poder garantizar dos derechos fundamentales, como son el derecho al anonimato y el derecho al olvido. Estos derechos fundamentales hoy en día considerados derechos digitales, al igual que el resto de los derechos fundamentales, surgen como una respuesta a las demandas históricas de la sociedad. En definitiva, el uso de la informática empezó a permitir una recogida de datos tan masiva que ha permitido, en definitiva, también generar ese derecho fundamental al anonimato y a la protección de datos. La cuestión que se plantea es hasta qué punto la garantía del respeto a los derechos de las personas existe ante este nuevo panorama social y tecnológico. El profesorado debe enfrentarse a diario al tratamiento de una gran cantidad de datos y es cierto que tienen que estar paralelamente esos docentes formados desde un punto de vista teórico en esta materia. Asimismo, es importante dotarles de un equipo práctico para que el docente se familiarice con la tecnología, con la terminología de esa tecnología, con los procedimientos propios de esa tecnología y, en definitiva, con los derechos y el marco legal que existe al respecto. En la actualidad no se puede ignorar la relación fundamental entre estos derechos fundamentales y las TICs. Los derechos humanos se reconocen de forma universal, son inalienables, son fundamentales y están reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas. Por eso es tan importante que los Estados asuman la responsabilidad de protegerlos y defenderlos. En el presente estudio tenemos como objetivo principal estudiar esos derechos fundamentales a los que hemos hecho referencia y que se han visto total y absolutamente afectados por la revolución tecnológica. En definitiva, lo que queremos es analizar ese derecho al anonimato y al olvido en centros educativos, puesto que se trata de derechos digitales íntimamente relacionados con el derecho a la libre expresión, a la intimidad y a la privacidad. Dentro de esta nueva era de la inteligencia artificial, no sabemos ya cuál es la magnitud de la huella digital y, sobre todo, cuál es el alcance del uso que le están dando los algoritmos de aprendizaje automatizado basados en redes neuronales. Tampoco sabemos cómo va a evolucionar ese uso o si en un futuro va a acabar generando sesgos. Pero una cosa es cierta, el derecho al olvido se ha convertido en una declaración de tal importancia que lo encontramos contemplado en la actual legislación sobre protección de datos. Y es que las tecnologías digitales emergentes nos han acostumbrado a formas de interactuar que nos han generado mucha dependencia. Buscamos en la red como consumidores, o opinamos en redes sociales, etcétera. Lo que no somos a veces conscientes es de la huella digital que estamos dejando gracias a haber cedido esa cantidad de datos. Para poder establecer de forma clara los objetivos en esta investigación, hemos accedido a bases de datos legislativas que nos han dado pie a poder conocer el marco legal, la reciente doctrina y también la jurisprudencia existente sobre el derecho al olvido y el derecho al anonimato. Asimismo, se han consultado estudios, informes y, en definitiva, los antecedentes y la actual situación en esta cuestión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se ha declarado y ha dicho que efectivamente en una sentencia del 2014 ya indicaba la importancia de borrar los enlaces a información profesional y personal por un tema de la huella digital. Hay que recordar que la libertad de expresión e información se limita totalmente, puesto que tenemos que poner en equilibrio el derecho, por un lado, también al anonimato de determinadas personas. Ciertamente hay algunos que no van a poderse quizá liberar tanto ni van a poder acceder igual a ese derecho al olvido, pero sí que es claro que tiene que haber un interés público, una información sensible y, por lo tanto, en estos casos, cuando a nadie le interesa esa información o es especialmente, como hemos dicho, sensible, como puede ser religión, afiliación política, etcétera, tenemos derecho a que se borre toda esa información y esos datos en las redes.
En la actualidad, los cambios sociales son de tal envergadura que hacen que nos planteemos como discusión principal qué consecuencias están generando esos avances tecnológicos. Para desarrollar con normalidad el trabajo, hemos tenido que, evidentemente, ver cómo se están dentro de los centros gestionando los datos que se facilitan cuando el alumno se matricula. También podemos plantearnos en esta discusión hasta qué punto se pueden recabar datos de la salud del estudiante o incluso datos biométricos y en qué casos podemos considerar que la información que se está solicitando y, en definitiva, los datos que se están solicitando del estudiante cuando se matricula son excesivos y, por lo tanto, no tendrían ningún sentido. Al respecto, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo /2/2006 nos ayuda y nos establece que efectivamente los centros están legitimados para poder conocer datos relativos al origen y ambiente familiar y social, condiciones y características personales y desarrollo y resultados de la escolarización. Pero sí que ciertamente, sin perjuicio de que algunos datos como la salud deben darse al centro en aras de proteger al estudiante, esos datos no pueden difundirse. Diferenciamos además dos posibles momentos, el acto de la matriculación del alumno y también durante el curso escolar. Es decir, por ejemplo, durante el curso escolar puede ser que hayan tratamientos médicos que reciba ese estudiante y que, por lo tanto, tenga que tener información el centro escolar para poder prevenir alguna dolencia. Tienen la consideración de datos biométricos aquellos que realmente están muy vinculados con la fisiología del ser humano y, por lo tanto, en algunos casos puede ser proporcionado y adecuado el uso de esos datos biométricos del estudiante. Teniendo en cuenta, eso sí, la intromisión en la intimidad y la huella digital, habrán momentos en los cuales, desde un punto de vista jurisdiccional, no puedan difundirse de ninguna de las maneras y ni siquiera puedan solicitarse a las familias. Por lo tanto, en este caso van a ser los jueces, como digo, los que van a tener que dirimir eh, los supuestos en los que puede llegar a darse una intromisión en la intimidad. Por último, también vemos que la posibilidad de recabar imágenes de los estudiantes es posible siempre que quede dentro de lo que sería el ámbito del centro escolar. Por otra parte, es cierto que los padres suelen dar permiso para que esas fotografías de los menores se puedan exponer fuera del centro, pero sin ese permiso no sería posible. Y hay que tener en cuenta que a veces, si son mayores ya de 14 años, los menores pueden dar también ellos mismos ese consentimiento. El derecho al olvido, en definitiva, permite controlar la posibilidad de que se borren datos que han quedado en las redes y que, por lo tanto, están marcando nuestra huella digital. Y realmente en el caso del olvido online en niños, tenemos que ver si ese niño ya tenía edad suficiente para dar consentimiento y si a la larga le puede perjudicar, también tiene derecho a ejercitar dicho derecho. Por lo tanto, tanto las búsquedas por Internet o, por ejemplo, esos datos que se pueden haber dado en las redes sociales, existe la posibilidad de que el menor, incluso antes de llegar a la mayoría de edad, pueda a través de sus representantes legales solicitar ese borrado de datos. Por su parte, la protección de datos no es un derecho absoluto. Es cierto que en ocasiones se puede limitar al interés general para proteger derechos y libertades del resto de los ciudadanos y al respecto sí que tenemos cómo se ha pronunciado el Tribunal de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En conclusión, a través de este estudio hemos podido concluir que la seguridad cibernética es fundamental para garantizar la libertad de los estudiantes, por ejemplo, preservando su intimidad mediante el cifrado de comunicaciones. El uso en Internet por los menores de edad y niños y adolescentes es una constante que comienza cada vez más pronto y en cuanto al uso que hacen de Internet, aunque la mayoría lo usa para realizar trabajos escolares o para cuestiones que tampoco requieren mucha preocupación por nuestra parte, sí que en cierto modo a veces puede causar daños colaterales muy graves de los que todos estamos siendo hoy en día conscientes y de los que la sociedad se hace eco. No podemos permitir, por lo tanto, poner en riesgo al menor e incluso puede suponer muchas veces que se cometan infracciones penales con consecuencias muy graves. Por eso la Agencia Española de Protección de Datos, en el marco de sus funciones, quiere contribuir y evitar y reducir estas situaciones mediante actuaciones preventivas que lo que buscan es informar, sensibilizar
de las consecuencias negativas de determinadas conductas, educando y formando a menores en la privacidad y en la protección de datos para que tengan recursos suficientes y ayuden a prevenirlas. Muchísimas gracias por su atención y buenas tardes.